Bueno, entonces, para seguir con el análisis, una vez que ya hemos entendido lo que es la frecuencia natural, ¿cierto? Y el zeta, ¿ya? Vamos a partir con el primer sistema, que son los sistemas sobreamortiguados, ¿ya? Son los sistemas sobreamortiguados, ¿ya? Donde vamos a ver las características principales del sistema. Si bien recuerdan, ya, directamente nosotros para medir cómo se comporta el sistema, ¿cierto? Nos interesa directamente los polos del sistema, ¿ya? Recuerden que una función de transferencia, ¿cierto? Posee ceros, ¿cierto? Y polos, ¿ya? ¿Cuál es lo que a mí me interesa analizar de un sistema para ver su comportamiento? ¿Ya? Para los sistemas de segundo orden o de primer orden también son los polos, ¿ya? En primera instancia son los polos. De eso yo puedo deducir varias cosas del sistema. Entonces, eh, los polos del sistema, el polo del sistema viene dado por s cuadrado, ¿cierto? Más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado, ¿cierto? Omega n cuadrado. Como a mí me interesa analizar las raíces del sistema, ya que finalmente son los polos lo que encontramos en las raíces, ya lo igualamos a cero, ¿sí? Si bien se recuerdan, en álgebra teníamos que la ecuación de la raíz viene dado por menos b, ¿cierto? Más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Dividido en 2a, ¿ya? ¿Y de qué dependía saber si los sistemas tenían, las soluciones eran reales, ¿cierto? Imaginarias, reales y repetidas, ¿ya? De las raíces del sistema, de esta parte directamente, ¿ya? Más aún, ¿cierto? Lo que está adentro, ¿ya? Por lo tanto, un sistema sobreamortiguado, ¿ya? Un sistema sobreamortiguado, se dice que los polos son reales y distintos, ¿ya? Polos reales y distintos. Y distintos, ¿ya? Polos reales y distintos. ¿Qué significa que los polos sean polos reales y distintos? ¿Ya? Significa que en este caso b cuadrado, ¿ya? B cuadrado tiene que ser mayor a 4ac, ¿ya? Recuerden que 4 por A y por C, ¿ya? Que este valor sea mayor que este. Y ahí estamos hablando que los polos son reales y distintos. Por ende, ¿cierto? Nosotros sabemos que b al cuadrado, ya b al cuadrado en este caso, ya vamos a considerar acá que tenemos acá b, ¿cierto? Acá tenemos c y acá, ¿cierto? Tenemos a. Por lo tanto, como son polos reales distintos, sistema sobreamortiguado, tenemos que b al cuadrado, en este caso b al cuadrado, 2 zeta omega n al cuadrado, tiene que ser mayor a 4 por a por 1, ¿cierto? Y por c omega n cuadrado. Si yo aplico raíz, ¿cierto? Al sistema, aplico la raíz al sistema, que voy a tener 2 zeta, ¿cierto? Omega n mayor, ¿cierto? A 2 omega n, ¿sí? Si ustedes se fijan, omega n, 2 omega n y acá tengo 2 omega n. Por lo tanto, estos términos se van, ¿cierto? Y me queda que zeta es mayor a 1. Por lo tanto, para un sistema sobreamortiguado, ¿cierto? El factor de amortiguamiento siempre va a ser mayor a 1. Si es sobreamortiguado, significa que yo estoy sobreamortiguando, o sea, estoy amortiguando mucho, ¿ya? Por lo tanto, el valor de zeta tiene que ser mayor a 1, ¿ya? Mayor a 1. Ahora, si nosotros lo llevamos un poco al dominio del tiempo, ¿ya? Si nosotros lo llevamos un poco al dominio del tiempo, voy a tener y le aplico, ¿cierto? Al sistema una entrada, voy a tener, ¿cierto? RS, ¿cierto? Por G sub S, ¿ya? Que me voy a encontrar que en el dominio de Laplace,
¿cierto? La salida del sistema al aplicar una entrada viene dado por 1 dividido en S, ¿cierto? Por 1 dividido por los reales y distintos. Entonces le voy a poner S más un P1, ¿ya? Por S más un P2, ¿ya? Lógicamente son reales y distintos, por lo tanto P1 distinto de P2, ¿ya? Si lo llevamos esto al dominio del tiempo, ¿ya? Si lo llevamos al dominio del tiempo, ¿qué significa? ¿Ya? Que en el dominio del tiempo va a ser A, ¿cierto? Más B por E elevado a menos el polo 1 de T más C por E elevado a polo 2 de T, ¿ya? Eso en función del dominio del tiempo, ¿ya? Este es un sistema entonces sobreamortiguado, sobreamortiguado. Que es importante que para un sistema sobreamortiguado, si tiene factor de amortiguamiento es mayor a 1, ¿ya? Es mayor a 1. Y respecto al tiempo, ¿cierto? Al aplicar una referencia, la respuesta del sistema viene dado por A más B por E elevado a menos P1 de T más C por E elevado a menos el polo 2 en T, ¿ya? ¿De dónde vienen estos términos A y B? Ya recuerden que para pasar de la inversa de Laplace, ¿cierto? Para pasar de Laplace a la función del tiempo, tengo que hacer fracciones parciales entre estos dos sistemas, ya entre estos dos. Al hacer, ¿cierto?, las fracciones parciales, ya va a aparecer un A, un B y un C, ya de S un A, S más P, un B y un C. Si yo aplico fracciones parciales, ¿cierto?, llego a esta ecuación. Entonces, dice sea el siguiente sistema o tenga su diagrama de polo y cero, así como su respuesta ante un escalón unitario, ¿ya? Esto está dentro de lo mismo de un sistema sobreamortiguado, ¿ya? Por eso lo dejé como título ahí, para que aprovechemos de ver el ejemplo automáticamente, ¿ya? Entonces, en primera instancia, ¿cómo encontramos los polos y celos? Directamente por la raíz del sistema. Tenemos varios métodos ya para encontrar este sistema. En este caso pueden aplicar directamente la fórmula, ¿ya? P1,2, ¿cierto? Para encontrar la raíz del sistema, donde tendrían menos b, ¿cierto? Más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac y todo se dividido en 2a. Esa sería una opción, ¿ya? La otra opción directamente va a ser, ¿ya? Matemáticamente, donde tengo dos elementos, pues son polos reales y distintos, ya como ya sé que un sistema sobreamortiguado, polos reales y distintos, ya lo voy a generar de esta misma forma, ya. Por lo tanto, cierto, sumado, ya tiene que dar este término, multiplicado, multiplicado tiene que dar este término y sumado tiene que dar esto. Por lo tanto, la condición que cumple es 2 por 1, ¿cierto? 2 y 2 más 1 son 3, ¿ya? Eso quiere decir que el sistema, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? Un polo, un primer polo, ¿ya? Es igual a menos 2 y un segundo polo, ¿cierto? En S igual a menos 1, ¿ya? Ahí tengo el sistema del primer orden, del segundo orden, perdón, los polos. Por lo tanto, si yo pudiera graficar esto, ¿ya? Tengo la parte real, no se olviden, ¿cierto? Y la parte imaginaria. Entonces tengo menos 1 y tengo menos 2, ¿ya? Por lo tanto, el diagrama de polo y cero sería: aquí tendría un polo y aquí tendría el otro polo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, el diagrama, ¿ya? Le vamos a llamar la parte A. Y luego me dice obtenga la respuesta ante un escalón unitario, ¿ya? Obtener la respuesta ante un escalón unitario. Entonces, para la siguiente parte, ¿cierto? Para la siguiente parte vamos a tener que, vamos a tener que I sub S, ¿cierto?, partido en RS va a ser igual a 1 dividido, ¿cierto?, en S más 2 por S más 1. Al aplicar, ¿cierto?, al aplicar la referencia,
en la referencia, ¿cierto? RDS, que voy a obtener IDS, ¿ya? Va a ser igual a 1 partido en S, ¿ya? Escalón unitario, porque me pedían hallar la respuesta ante el escalón unitario, por 1 por, ¿ya? 1 dividido en S más 2, entonces dividido en S más 1, ¿ya? Ahí tengo la respuesta, ¿cierto? Al aplicar el escalón unitario. Por lo tanto, ¿cierto? Como tengo varias raíces, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Las vamos a separar para poder aplicar, ¿cierto? Fracciones parciales. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener A dividido en S, ¿cierto? Más B dividido en S más 2 y más C dividido en S más 1, ¿ya? En S más 1. Y a esto, ¿cierto? Yo le puedo aplicar la inversa de Laplace. ¿Ya? A esto yo recién, ¿cierto? Le puedo aplicar la inversa de Laplace, ¿ya? Pero primero, ¿cierto? Tengo que encontrar los valores de A, B y C. Para no ser tan largo este video, ¿cierto? Pueden buscar las formas de aplicar fracciones parciales y encontrar estos valores. Yo lo voy a hacer el método directo, ya lo tengo calculado, para que podamos avanzar más rápido en el tema del análisis respuesta transitoria. Ya, entonces, como ya encontré los valores, donde A es un medio, B1 y C1, ¿ya? Me quedaría el sistema, ¿ya? Y de ese me quedaría, ¿cierto? Un medio de S, ¿cierto? Más 1, S más 2 y más un medio de S más 1, ¿ya? Ahora, como yo lo puedo llevar directamente, ¿cierto? A Laplace, a la inversa, ¿cierto? Lo voy a llevar ahora a la inversa. Voy a borrar este. Voy a llevar ahora a la inversa, ¿ya? Si ustedes se fijan, recuerden que nos quedaba de esta forma, ya nos quedaba de esta forma en el dominio de Laplace. Por lo tanto, me va a quedar que I de t, ya, va a ser igual a A, va a ser igual a un medio más B, que es 1, ¿ya? Por E elevado a menos el polo 1, ¿ya? Menos P1. Por lo tanto va a ser 2t, ¿cierto? Más entonces, acá no, acá es menos 2t, ¿ya? Perdón, menos 2t, ¿cierto? B es 1, el polo menos 2, más, ¿cierto? Un medio, ¿ya? Donde C es igual a un medio, por elevado al polo 2, que en este caso es 1, menos t, ¿ya? Y aquí tengo, ¿cierto? La respuesta del sistema, ¿cierto? Ante un sistema del segundo orden, ¿ya? Tenemos la respuesta. Ahora, gráficamente, ¿cómo queda esto? Gráficamente, ¿cómo queda esto? Bueno, lo mismo que habíamos hecho nosotros delante, ¿cierto? A través de diagrama de polo. Y fíjense acá, importante esto, que si ustedes pueden visualizar acá, ya pueden ver acá, tenemos que el sistema, ya, el sistema es un sistema sobreamortiguado, ya, sobreamortiguado. Tenemos el diagrama, ¿cierto? Acá, ya, si ustedes se fijan en el semiplano izquierdo, ya, están todos los polos. Y si ustedes se fijan, miren, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Este sistema es sobreamortiguado, o sea, no tiene oscilaciones, ¿ya? No oscila, sino que el sistema va subiendo, 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 subiendo hasta que se estabiliza, ¿ya? Prácticamente, ¿cierto? Pareció a un sistema de primer orden, ¿ya? Si ustedes se fijan, pareció un sistema de primer orden. No hay oscilación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que como es un sistema sobreamortiguado, el factor de amortiguamiento es alto, ¿ya? Es alto el factor de amortiguamiento. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, en vez, ¿cierto?, de estar oscilando así, ¿ya? Debe estar oscilando así, lo más probable es que el sistema haya hecho esto, ¿no? Y el factor de amortiguamiento es demasiado grande, por lo cual, ¿cierto?, amortiguó toda esa oscilación, ¿cierto? Y la dejó más
más amortiguada. Por lo tanto, ¿cierto? El sistema prácticamente es como un sistema de primer orden. Ya se puede visualizar en función de comparar la curva. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de también de este detalle? Es que acá, si ustedes se fijan, y aquí sale otro concepto ya para que lo tengan considerado, si ustedes se fijan, yo le apliqué una señal, un escalón unitario. Por lo tanto, ¿cuál es mi idea? Que si yo le aplico un escalón unitario, ¿cierto? Esto recuerden que es en lazo abierto. ¿Ya? Lazo abierto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que directamente este sistema ya no llegó a su referencia. Ya no llegó hasta el final, no llegó a su referencia. Ya se mantuvo solamente, llegó hasta un punto determinado, que ya lo vamos a calcular. Ya lo vamos a aprender a calcular. Pero esto, este directamente es un sistema sobreamortiguado.